Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga, porque de oídos a oídos hay mucha diferencia. Qué sorpresa al escuchar estas palabras de Jesús que parecen como contradicción. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Acaso es que hay oídos que no son para oír? Puede ser, yo no lo sé. Por lo menos Jesús aquí nos dice: si de verdad tenemos oídos para oír, pues escuchemos. Las mamás mandan a sus hijos a hacer muchas cosas, casi a veces por rutina, y sin motivar van diciendo a sus hijos: pues mira hijo, ve a hacer esto, mira hijo, ve a barrer, mira hijo, ve a arreglar tu habitación. Y cuando pasa el tiempo y el niño está ahí atareado en su jueguito, haciendo ahí en la computadora miles de cosas, así es que en un momento dado la mamá dice esa, la que ustedes saben, la que dicen ustedes muchas veces: hijo, ¿que no has oído? Sí, mamá, ya te oí. Y luego se oye el grito de la mamá: pues si ya oíste, ¿por qué no obedeces? Si ya oíste, ¿por qué no obedeces? Porque a veces los oídos no son para oír, o a veces solo oímos eso, lo que nos gusta, lo que nos conviene. En este Evangelio, Jesucristo nos da muchas lecciones. Yo creo que la primera de ellas la encontramos, como siempre, en esas palabritas que a veces se dicen como deprisa, como que no se quisiera decir, y se dice. Y aquí San Marcos nos pone una palabra que dice que la muchedumbre se reunió, era tan grande que todos se apilaban ahí en torno a Jesucristo. Pero antes dice que Jesús se puso a enseñar otra vez. Esta palabrita otra vez me revela sobre todo una actitud de Jesucristo. No es otra vez como diciendo, bueno, tengo que hacerlo, sino es otra vez, porque Jesús es incansable. Jesús lo que quiere es ayudarnos a cada uno de nosotros a que salgamos de nuestra situación, de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Por tanto, Él,
apasionado ya desde el primer instante que vino a este mundo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bueno, pues ese Jesús que es Dios, viene para ti y para mí, con una sola razón, otra vez, porque nos ama. Porque lo que más quiere Él es precisamente sacarnos de todas nuestras situaciones. Y yo quiero decir, y puedo decirlo hoy mismo, que otra vez Jesús viene a hablarte a ti, sí, a ti que me estás escuchando, ahí donde estés. Otra vez Jesús viene, porque Jesús te ama. Pero también Jesús, ¿por qué está otra vez ahí? Pues porque es Dios. Y su promesa de fidelidad, de ayuda a cada uno de nosotros, es infalible. Su promesa es indiscutible. Su promesa es una promesa de amor. Pero también Jesús es aquel que se compadece. Como se compadeció Dios y nos envió a Jesús, que es la misericordia de Dios presente en el mundo. Y se compadece al ver la gente tan necesitada. Por eso tanto gentío ahí que se agolpaba en torno a Jesús, que Jesús tuvo que decir: súbanme a la barca. Y desde ahí se puso a predicar a toda la multitud que estaba ahí en torno a la orilla del lago. Qué hermosa fotografía. Una multitud inmensa, sedienta, deseosa de respuestas, deseosa de valores, deseosa de curación, de sanación. Como el mundo entero hoy, que está deseoso, incansable, pero verdaderamente atormentado por tanto dolor y quiere una respuesta. Y Dios no se hace el sordo. Dios sí tiene oídos para oír. Y oye en tu deseo, en ese instante que tú te agolpas ahí en la multitud. Bueno, pues ahí estás tú, ponte tú. Tú estás sediento. El alma del hombre es así. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Yo puedo decir ahora, junto con ustedes, gracias, Señor, precisamente porque tú eres así, porque tú sí tienes oídos para oír, y escuchas los latidos del mundo y los latidos de cada uno de estos hombres que caminan por la tierra y por tantos escondidos lugares que nadie sabe de ellos, pero tú sí sabes, y que vienes para traerles la paz, la calma, la salud, el consuelo, la fortaleza y la ayuda. Pero el Evangelio no nos dice solamente cómo era Jesús y qué estaba haciendo. El Evangelio enseguida, en el segundo párrafo, inmediatamente dice: escuchen, porque hay algunos que tenemos oídos para oír, pero no oímos. Y es que de oídos a oídos hay mucha diferencia, porque hay algunos que oyen, pero en el interior no tienen ninguna intención ni quieren oír. Hay algunos que tenemos oídos, pero solo oímos o queremos oír aquello que nos conviene. Es más, a veces vamos a preguntar al Padre alguna duda o inquietud que tenemos, y el Padre empieza a decirnos muchas cosas, y todas ellas son respuesta a nuestras inquietudes, pero solo alguna de las cosas que dice el Padre, porque nos conviene, entonces es la que escuchamos. Por eso empieza diciendo Jesús: escuchen. Y después empieza Jesús a contar la parábola del sembrador. Hay semilla que cae junto a la vereda, hay semilla que cae en terreno pedregoso, hay semilla que cae entre espinas, hay semilla que cae en tierra buena. Por tanto, la semilla que es sembrada por Dios es buena semilla, pero cae en diferentes lugares. Y todos esos lugares, pues es el corazón del hombre. Una vez es el corazón del hombre, oye, pero pues no quiere. La gracia que Dios te traía no entra en tu corazón. Allá tú. Hay terreno pedregoso, hay terreno entre espinas, hay muchas dificultades en la vida por las cuales pasamos. Por tanto, todas esas cosas a veces nos distraen. Al final Jesús dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Por tanto, Jesús nos trae el mensaje, problema. Tú tienes un problema, sí, hijo mío. Sí, todos tenemos problemas. A veces cuando me dicen: padre, pero ya estoy cansado de tantos problemas, pida al Señor que me los quite. Yo no voy a pedirle a Dios que te quite los problemas. A través de la vida y de los problemas encontramos al Señor. ¿Por qué quieres tú que los problemas desaparezcan? ¿Perderías al Señor? No.
yo respondo muchas veces, voy más bien a pedirle al Señor que te dé la oportunidad de descubrirle a Él en los problemas. Demóstenes, en el siglo V a.C., decía que cuando las cosas van peor, es cuando se ponen mejor. Y él no conoció a Jesús. El dolor, hijos míos, los problemas, las dificultades, son camino para encontrar a Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y aquí pasamos a lo que yo llamaría agarra la onda, hijo mío. Porque cuando después de que Jesús termina de decir la parábola, y entonces les empieza a explicar la parábola, y dice una frase maravillosa: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. A los que están fuera, todo les queda oscuro. Agarren la onda. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Es como, mira, en este mismo instante en que estamos hablando, tú me dijeras, eso que está usted diciendo no es para mí. ¿Qué estás haciendo tú en este instante? Estás quedándote fuera. Estás cerrando los oídos a todo lo que escuchas. Entonces, el secreto del reino de los cielos, lo que Dios quiere traerte a ti en este instante, no te va a llegar. No es un problema de Dios. Muchas veces las mamás vienen conmigo y me hablan y me comentan, padre, hable con mi hijo. Sí, está en la edad más difícil, joven. Ya dice que Dios no existe, que eso es un invento de los curas. ¿Por qué, si tú le enseñaste a ese joven de niño todas las cosas de la religión y era un niño fervoroso, ahora, a los 16 años, te dice a ti, mamá, que Dios no existe y no quiere ir a misa y no quiere saber nada de Dios, confesarse, ni hablar? ¿Por qué? Muchas veces en nuestra vida es eso. Vamos en otra onda. Por eso dice Jesús, a los que están fuera, todo les va a quedar oscuro. Pero a los que están dentro, los que tienen oídos para oír, los que están en la onda de la fe, el que es verdadero católico, por decir un ejemplo de la vida cotidiana de hoy, ¿no le parece extraño que hay que respetar la vida? También la del no nacido, también la del viejito que ya está para morir, hay que respetarla. ¿Por qué? ¿Porque nos lo dice la religión? No, porque nadie es dueño de la propia vida ni de la vida ajena. Por consiguiente, no puede hacer uso ni tomar la vida ajena así porque sí, y menos la de un no nacido que es un inocente que no puede defenderse. A los que están dentro, todo les queda claro. A los que están fuera, todo les queda oscuro. Por eso hay que tener oídos para oír, porque para oír solo hacen falta 2 orejas. Para escuchar hace falta el corazón. Jesús dice, escuchen, y luego dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso agarrar la onda significa usar el corazón. La tierra buena es el corazón. Al final Jesús dice, esta tierra buena da a veces el 30, a veces el 60, a veces el 100 por 1. Con esto ya Jesús nos está diciendo que aunque agarremos la onda de verdad, no va a haber igual respuesta, aun siendo buena tu respuesta. Porque el porcentaje con que tú respondas es fruto también del ejercicio de tu libertad. Tú eres libre y tú tienes oídos para oír. Puedes escuchar porque te conviene y solo esto, o puedes tener una respuesta maravillosa porque tienes oídos para oír. Aprendamos de Jesús. Apasionado Jesús por ayudar, y tú apasionate por escuchar al Señor. Ojalá esa sea tu respuesta hoy. Apasionate, hijo mío, escucha al Señor, y una vez que le escuches, tu corazón vibrará de alegría. Eso es lo que te deseo hoy, que seas feliz también hoy de la mano del Señor, que tus oídos no se cierren y menos tu corazón a la voz del Señor. Amén.